Hola con todos, buenas tardes. Yo soy Luis Montero. Les voy a dar un repaso eh, enfocado básicamente desde la bibliografía de Guyton sobre cómo funciona la ventilación pulmonar y cómo llega el aire desde el exterior hacia sus alvéolos. Ya veremos la próxima semana lo que continúa de una vez que llega a los alvéolos, que es la hematosis, en donde ya hay un intercambio gaseoso entre lo que entra el oxígeno a los vasos sanguíneos, a los capilares sanguíneos, y sale de allí mismo al exterior el dióxido de carbono, y como también llega el oxígeno a los tejidos. No sé si se me escucha bien, si me escuchan. También, a medida que vaya avanzando, voy a hacer una pausa cuando termine un tema, para que puedan empezar a hacer preguntas si no entendieron, si les repito algo, para que quede todo bien claro, ¿ya? A ver, listo. Vamos a empezar como una generalidad de la función en general de lo que es la respiración, que básicamente es la entrada de aire a través de las fosas nasales o a través de la boca, que también es otra vía alterna, no es la adecuada, pero es una vía alterna. Este proceso llamado inspiración. Y la salida de ese mismo aire, pero ya con desecho gaseoso, como viene a ser el dióxido de carbono, denominada expiración. Ahora, la finalidad de es que llegue hacia tus tejidos de todo el cuerpo oxígeno, para que el cuerpo funcione adecuadamente, se mantenga vivo, necesita de oxígeno. Ahora, quien interviene en esto uno cree que solamente respira y ya se acabó. No, aquí intervienen toda la vía aérea superior, vía aérea inferior, músculos de la caja torácica, músculos fuera de la caja torácica que están insertadas en ella, y también nervios, los nervios propiamente que provienen desde el puente, nervios que se forman a nivel de la columna cervical. Entonces, glándulas microscópicas, epitelio microscópico, porque todo esto es un conjunto, un completo conjunto de sustancias que va a permitir que una persona tenga una correcta inspiración, una correcta expiración, y que sus tejidos se ventilen con oxígeno. Ahora, podemos ver un poquito que es cómo más o menos funciona en este GIF. Entonces, vamos a lo siguiente. Ahora, ¿qué es lo importante en la inspiración? Primero, la inspiración debe ser de forma correcta a través de las fosas nasales. ¿Por qué debe ser a través de las fosas nasales? ¿Por qué no es correcto inspirar por la boca? Porque a través de las fosas nasales van a pasar tres funciones. Va a haber tres procesos que se denomina acondicionamiento de la vía aérea. ¿Por qué? En las fosas nasales, son tres funciones de acondicionamiento, que es el calentamiento, la humidificación y la filtración del aire que ustedes inspiran. ¿Cómo sucede esto? Miren, entra el aire a través de las fosas nasales en esta parte de aquí. De las fosas nasales vamos a encontrar un plexo denominado plexo de Kisselbach. ¿Cuál es la función de este plexo? La función de este plexo básicamente es que una vez que entre el aire
del exterior, entra un aire frío, pero al pasar por este plexo va a haber un momento en el que el plexo, los vasos sanguíneos cuando tienen una vasodilatación, ellos emiten calor. Entonces, al haber una vasodilatación del plexo de Kieselbach, entonces el aire va a pasar de frío a caliente por un calentamiento propio de la vasodilatación de esos vasos sanguíneos. Ahora, las glándulas de la región proveniente de la submucosa, del epitelio respiratorio o propiamente las células caliciformes del epitelio, van a causar una humidificación del aire. Entonces, ya tenemos dos procesos entre el calentamiento y la humidificación. ¿Por qué? Porque el aire debe llegar hacia los alvéolos humidificado. No puede llegar un aire seco. No, ese aire seco no te permite dar un correcto intercambio gaseoso a nivel alvéolo capilar. Asimismo, la acción de calentamiento a mayor temperatura, una adecuada, temperatura del aire, también va a haber una correcta hematosis, que es el intercambio gaseoso. Ahora, aunque aquí no se vean correctamente, tengo otra gráfica. Sí, aquí se ven correctamente. Ya. Hasta el momento tenemos ahí calentamiento y humidificación, dos cosas importantes en el acondicionamiento de aire que nos ayuda el plexo de Kieselbach. Ahora, tenemos el tercer paso que es la filtración. Esto va a tener una intervención asimismo, tanto la mucosa, por ejemplo, esta es una célula caliciforme, normalmente aquí esto tiene una submucosa con células seromucosas también. Es aquí, los cilios de las células cilíndricas y los cornetes. Cuando entra el aire a través de las fosas nasales, este se va a chocar contra las paredes de los cornetes nasales. Sabes que tenemos tres cornetes, superior, medio, inferior. Entonces, al chocarse con esto de aquí, no permite que entre de golpe el aire, sino que tiene como que se frena por un momento y en ese momento, lo que pasa el aire, las partículas del exterior, polvo, gérmenes, lo que sea, van a empezar a quedarse atrapadas. ¿Por qué? Porque los cilios tienen una función como de una escoba. Ellos intentan ir hacia el exterior, siempre se mueven hacia el exterior, buscando, su función básicamente es barrer las partículas, los gérmenes hacia el exterior para que no lleguen hasta el alvéolo y no nos enfermemos. Asimismo, la mucosa, la submucosa y las células caliciformes, principalmente las células caliciformes, tienen una acción protectora contra microorganismos extraños. Entonces, cuando entran, hay secreción de las células caliciformes, secreción desde la submucosa al exterior, y eso también atrapa. Es un moco que las atrapa y las intenta llevar hacia el exterior. Es por eso que cuando se forman mocos duros dentro de la cavidad nasal, es básicamente el resultado de la acción de los cilios y de la mucosa, que ha atrapado polvo, atrapado microorganismos, y bueno, hasta donde más puede sacarlos es hasta dentro de las fosas nasales. Entonces, ese es el tercer paso de un acondicionamiento correcto de aire. Tenemos que haya calentamiento del aire, humidificación y haya filtración. ¿Ok? Esto básicamente es parte de la vía aérea superior. Ahora vamos a ver otra de las partes de la vía aérea superior, que es la tráquea. La laringe, la tráquea, los bronquios y hasta los bronquios segmentarios. ¿Qué importante tiene aquí la tráquea? ¿Qué importante tiene aquí los bronquios? En esta zona, principalmente, vamos a encontrar que va a haber receptores para un reflejo importante durante cualquier patología, que es el reflejo tusígeno. ¿Ok? Entonces, ¿dónde están esos receptores? Sensiblemente aquí la carina. ¿Cuál es la carina? El anillo cartilaginoso, el último anillo cartilaginoso donde la tráquea pasa de tráquea a bronquio, derecho e izquierdo. Entonces, ahí hay un centro sensible, centro tusígeno, donde hay receptores, porque para que haya un reflejo tiene que haber un receptor. Entonces, una vez que pasa eso, viene el proceso del reflejo tusígeno, que lo voy a explicar más adelante. Otra cosa, dentro de esta vía aérea
también va a haber epitelio respiratorio. Aquí también va a haber los cilios, van a empezar a barrer hacia el exterior, junto con los bronquios, aquí hasta llegar a la vía aérea, y con el moco propio viniente de la vía, del epitelio respiratorio va a buscar expulsar partículas extrañas. ¿Ok? Denme un segundito. Bueno, son pasos del acondicionamiento del aire. Ahora, el diámetro de la tráquea, los anillos del cartílago y alino de la tráquea, van a causar básicamente que el aire pase sin que se escape en ningún lado. Ya. Los anillos articulares, los anillos cartilaginosos de la tráquea le dan una fuerza, una resistencia a la tráquea para que el aire vaya, para que funcione como una vía y el aire llegue correctamente hacia los alvéolos. Claro, que el aire que pasa a través de la tráquea es un aire que se mueve hacia todas las direcciones y a medida que va llegando hacia el alvéolo, el aire se vuelve laminar el flujo. Entonces, eso básicamente es por el diámetro. A mayor diámetro que tenga la luz de la tráquea, va a haber más aire. Y a medida que va reduciendo su diámetro, que es en la medida que se va segmentando, el flujo primero va a ser más laminar y va a llegar con menos fuerza. Esta función sirve para que el alvéolo no se insufle demasiado. Porque imagínense, llega todo el aire que respiramos, si llegase de golpe hacia el alvéolo, va a causar un daño del alvéolo. Pero básicamente esto de aquí sirve como una vía. Es una vía, aquí no sucede ningún proceso de respiración, aquí no hay intercambio de aire con ninguna parte de la sangre, ni nada al respecto. Todo esto es vía. Hasta los bronquios segmentarios es vía aérea superior. Desde aquí que vemos, esto es bronquiolo, bronquio respiratorio, y hasta los alvéolos es vía aérea inferior. En teoría, desde donde deja de haber cartílago en adelante, cartílago, en adelante, ya es vía aérea inferior. En esta vía aérea inferior sí va a haber intercambio gaseoso con los capilares de la región, porque esto va a estar recubierto de capilares, llega el aire, y empieza a difundirse el oxígeno y de aquí recibe el dióxido de carbono y va saliendo hasta el exterior. No sé si tienen hasta ahora alguna pregunta. Sigamos entonces. Ahora, yo les mencionaba que hay dos. La vía aérea, en el momento de la respiración hay varios estructuras que intervienen. Entre las estructuras que intervienen son las partes nerviosas, el sistema nervioso simpático y parasimpático, que es parte del sistema nervioso autónomo. Es un sistema que nosotros no controlamos. ¿Qué nos ayuda el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático? El sistema nervioso simpático es el encargado que en el bronquio, recuerden que el bronquio, la estructura del bronquio, va a estar recubierto por músculo liso. El músculo liso responde a acciones involuntarias. Por lo tanto, va a recibir órdenes de los nervios involuntarios. Toda esta vía va a tener, de los bronquiolos, va a tener fibra muscular lisa. Lo recubre la fibra muscular lisa. Entonces, cuando haya una acción, por ejemplo, en un estado de alerta, la persona necesita tener más oxígeno, entonces va a haber una broncodilatación. ¿Quién causa la broncodilatación?
el sistema simpático. El sistema simpático, ¿con qué hormonas se maneja? Con la adrenalina y la noradrenalina, que provienen de la médula de las glándulas suprarrenales. Recuerden que en los riñones, en la parte superior, en el ápex superior, tenemos dos glándulas, una izquierda, otra derecha, que se dividen en corteza y médula. En la médula vamos a tener la noradrenalina y la adrenalina. Estas de aquí pasan por el vaso, por la sangre, actúan a nivel del sistema simpático y va a haber broncodilatación. En la broncodilatación, al haber una dilatación, como les mencionaba, al haber un mayor diámetro del aire, va a llegar más aire hacia los alvéolos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque es un equilibrio entre el sistema simpático y basosimpático. No debe haber mucho de uno ni mucho de otro, porque si llega demasiado oxígeno, el paciente puede llegar a un proceso patológico. Si hay poco oxígeno, llega a un proceso patológico. Eso siempre tiene que volver un equilibrio. Y recuerden siempre que el sistema simpático inhibe al parasimpático y el parasimpático inhibe al simpático. En los procesos respiratorios, realmente el que más tiene mayor resalte es el parasimpático. ¿Por qué? Porque por esta vía, la vía respiratoria, pasa el nervio vago. El nervio vago es un nervio de predominio parasimpático. Este nervio funciona con otro tipo de sustancia que es la acetilcolina. La acetilcolina va a causar broncoconstricción, o sea, el alvéolo se va a cerrar y si se cierra el alvéolo, llega menos oxígeno hacia los alvéolos. Y al llegar menos oxígeno al alvéolo, va a haber menos intercambio gaseoso, por lo tanto, el paciente va a tener una dificultad respiratoria, va a tener una disnea, que significa sed o hambre de aire. Entonces, ¿cómo corriges el problema que hay una vasoconstricción? Con el simpático. Porque si yo tengo una vasoconstricción, yo soy un paciente asmático, en los pacientes asmáticos se estimula el nervio vago, hay vasoconstricción, entonces viene al paciente, se le manda algo que inhiba la respuesta alérgica y también en casos graves se utiliza epinefrina, que es un derivado de la adrenalina, de la noradrenalina, y eso va a causar, si es noradrenalina, derivado de la noradrenalina, ¿qué va a causar? Un estímulo simpático, y si va a haber un estímulo simpático, va a haber una broncodilatación. Esto es importante que lo comprendan porque en una emergencia es importantísimo que sepan cuándo usar noradrenalina, derivados de la noradrenalina, cuándo usar derivados de la acetilcolina, porque eso puede, la vía aérea es importantísima, chicos, realmente muy importante en una emergencia, muy importante en casi todo. Incluso es más importante que la vía circulatoria en una emergencia. Ahora, no sé si tengan alguna pregunta. El parasimpático funciona con acetilcolina. Es por eso que los fumadores, un paciente asmático, yo soy asmático, entonces yo de ley tengo sumamente prohibido fumar. ¿Por qué? Porque la nicotina, el cigarrillo tiene cientos de sustancias que te van a matar, pero una de esas es la nicotina, y la nicotina tiene una acción homóloga a la acetilcolina. Entonces va a causar una broncoconstricción, va a hacer que el músculo se contraiga y vas a tener una crisis asmática. Ok, no sé si tienen alguna pregunta sobre la acción simpática y la acción parasimpática de los bronquiolos. Para seguir. Sigamos. Ahora, aquí vienen dos reflejos importantes que voy a mencionar, el reflejo tutígeno y el reflejo del estornudo. Son importantes porque todo reflejo del cuerpo busca mantenerte en una homeostasis, busca protegerte también. El reflejo tutígeno busca expulsar cualquier tipo de sustancia, material, lo que haya entrado a través de tu vía aérea, que haya llegado hasta las vías aéreas, hasta casi el final de las vías aéreas superiores, porque recuerden que las vías aéreas superiores empiezan desde las fosas nasales hasta los bronquios segmentarios,
cerca de los bronquiolos, y las vías aéreas inferiores empiezan desde los bronquiolos respiratorios hasta los alveolos. Entonces, donde haya habido una irritación en la laringe, en la tráquea, en la carina, en algunos de los dos bronquios, el cuerpo va a buscar expulsar eso que te está causando algún tipo de daño. Entonces viene el reflejo tusígeno. El reflejo tusígeno va a estar mediado por el nervio vago. ¿Cómo funciona este reflejo tusígeno? No sé si ustedes se hayan percatado al momento de toser, que antes de toser, lo primero que hacen es como que agarran aire. Ustedes agarran aire y empiezan a toser. Es el primer paso del reflejo tusígeno. Hay una inspiración. Ustedes meten aire, pero al momento que meten aire, la epiglotis se cierra, los músculos vocales se cierran, los pliegues vocales se cierran. Entonces, al haber un descenso de la epiglotis, cierre de los pliegues vocales o músculos vocales, como ustedes los hayan aprendido, atrapa el aire en las vías aéreas. El atrapar el aire en las vías aéreas va a buscar al mismo tiempo expulsarlo. Entonces va a haber una contracción de los músculos abdominales, ya mismo les voy a enseñar cuáles son los músculos de la expiración, cuáles son los músculos de la inspiración. En este caso van a actuar los músculos de la expiración, porque los músculos abdominales, el abdomen, son parte del grupo de los músculos de la expiración. Entonces se cierra la vía aérea y queda atrapado el aire dentro. Se cierran los pliegues vocales y la epiglotis, ¿verdad? En la parte superior. Queda atrapado el aire después de que hayas hecho una inspiración, porque ese es el paso. Inspiras, se cierra la epiglotis, los pliegues vocales y queda atrapado el aire. Entonces vienen los músculos abdominales y se contraen. Al contraerse causan una presión de ese aire y cuando se abre la epiglotis y los pliegues vocales, sale ese aire con fuerza. Como va a salir por la boca, es lo que sale como tos. Hay una apertura de la epiglotis, expulsas el aire y tú toses, agarras aire, se repite el proceso, se cierran las puertas de arriba, se atrapa el aire, hay presión de los músculos abdominales, se abre arriba, porque ya vence, la presión de los músculos abdominales vence al epiglotis y sale el aire y se repite. Ahora, ¿por qué no se te sale aire por las fosas nasales y por la boca? Nosotros tenemos aquí tenemos, ya. Si ven estos de aquí, estos de aquí son pliegues estafilinos, son músculos estafilinos. Este músculo se eleva tapando las cuanas. Es un proceso parecido al de la deglución, pero cuando ustedes degluten, comen, tragan, propiamente dicho, tragar, entonces esto se eleva para que la comida no se te vaya por la nariz. Asimismo el aire. Cuando tú estás tosiendo, esto se eleva y el aire sale por la boca. Pero en el estornudo, y el nervio que te causa este reflejo es el nervio vago. El nervio vago recibe el estímulo de los receptores de las vías aéreas superiores, lo manda al bulbo y te crea la tos. Aquí lo hace otro, que es el reflejo del estornudo. Esto lo va a causar el nervio trigémino. Recuerden que el nervio vago es el 10º par craneal. Es un nervio mixto. El nervio trigémino también es un nervio mixto, sensitivo y motor, y con fibras parasimpáticas, así mismo el nervio vago. Este de aquí es el proceso es exactamente el mismo. La única diferencia es que aquí se desciende este velo para obstruir la vía aérea y dejar que el aire se vaya por la nariz. Pero es el mismo proceso. Inspiras, se atrapa el aire, se cierra la epiglotis, los músculos abdominales se contraen, se abre la epiglotis, expulsa el aire, desciende los músculos estafilinos y el aire se va por la nariz, ya no se va por la boca. Y recuerden que como la vía aérea nasal tiene los cornetes, esto va a tener como un choque entre las paredes y el sonido es más agudo que el de la boca. Porque en la boca no tenemos ningún tipo de filtro. Solo por la nariz hay un filtro para el aire. ¿Ok? La misma función de ambos es expulsar... perdón. Los receptores aquí se encuentran en las vías aéreas nasales, toda la vía aérea nasal,
nasal, todo lo que se denomina nasofaringe, y por eso es que viene el estímulo y viene propiamente del vago, porque si ustedes ven el nervio vago, tenemos sus ramas. Estas son ramas sensitivas, llegan hasta la nariz, aquí tenemos aquí tenemos receptores, viene alguna partícula que nos moleste y empezamos, y se forma, agarras una bocanada de aire y la expulsas por la nariz. Toda función de esto es que no quede ninguna partícula dentro del cuerpo, y es un mecanismo de defensa. La tos y el estornudo es un mecanismo de defensa. Ok. No sé si hay alguna pregunta sobre estos reflejos para continuar. Bueno, vamos al siguiente. Ahora, una vez que hemos aprendido que el aire se calienta, se humidifica, se filtra, que tenemos dos reflejos, como es el estornudo y el de tos, que es una defensa, que las vías aéreas superiores empiezan desde la nariz hasta los bronquiolos, y desde los bronquiolos respiratorios hacia los alvéolos, la inferior. Vamos a empezar ahora con el mecanismo propiamente de la respiración, que son las funciones principales. Estas son la ventilación pulmonar, que es la entrada de aire, la difusión del oxígeno y el dióxido de carbono, que ya sucede en los alvéolos y en los capilares, y el transporte de O2 y CO2 hacia los tejidos. Y hay centros respiratorios, bueno, que regulan en el bulbo raquídeo, hay centros respiratorios para cuando respiras de más, cuando tienes taquipnia o bradipnia. Eso lo vamos a ver más adelante, en otra clase. Ahora, la mecánica de la ventilación es básicamente pulmonar, porque el parénquima pulmonar, el pulmón propiamente, no tiene la capacidad de expandirse y de contraerse solo. Necesita ayuda. ¿Quién se lo va a dar? Al menos en la inspiración, el músculo por excelencia que te da la inspiración es el músculo diafragma. Este de aquí se contrae. La contracción del diafragma es hacia la cavidad abdominal, o sea, hacia abajo. Y al contraerse, ala el tejido pulmonar y permite que el aire entre. Asimismo, este se contrae y ayuda a se relaja y ayuda a la expulsión del aire. Eso es básicamente en la inspiración, pero en la expiración también suceden, hay otros factores como el tejido pulmonar propiamente, que es un tejido elástico. Y como es un tejido elástico, recuerden que todo lo elástico regresa a su forma original. Si tú lo doblas, lo viras, lo aplastas, el tejido elástico te permite que regrese a su forma original. Ahora, tenemos una intervención de varios músculos aquí. Tengo ya. Tenemos los músculos de la inspiración, son músculos intercostales, los intercostales externos. Hacia arriba tenemos los creo que tengo otra figura. Pero eso lo que hacen es que el diafragma lleva el parénquima pulmonar hacia abajo, o sea, lo ala hacia abajo, y hacen que aumente, los músculos intercostales hacen que aumente el volumen de la caja torácica, y también los escalenos y esternocleidomastoideo hacen que se eleven la caja torácica. Es por eso que los músculos inspiratorios son diafragma, esta línea que vemos aquí, que ven que las flechitas hacen para arriba. El diafragma, hay una flechita hacia abajo, porque el diafragma al contraerse se va hacia abajo, y al irse hacia abajo se lleva el parénquima pulmonar. Los músculos intercostales, que elevan la caja torácica, y los músculos escalenos, aquí tenemos el triángulo de Sevillot, y el esternocleidomastoideo, que también ayuda a la inspiración, cosa que aumenta el diámetro de la caja, aumenta el espacio gracias al diafragma, y se eleva la caja torácica. Todo esto es un proceso conjunto de músculos. Ahora, también hay músculos accesorios como son los serratos, pero cuando tú inspiras una respiración tranquila, quien actúa básicamente son los intercostales y el diafragma.
pero de predominio el diafragma. Sin el diafragma ni siquiera vas a poder respirar. Mientras que la inspiración, este es un proceso activo. La inspiración es un proceso activo. ¿Por qué es un proceso activo? Porque, ya les digo, el músculo capitán de la inspiración es el diafragma. Y el diafragma se contrae. Y la contracción de un músculo es un proceso activo. Pero en la inspiración, el diafragma se relaja. No consume energía. Él simplemente se relaja. Bueno, se consume un poco de ATP para una relajación de un músculo, pero no tiene un movimiento que brusco. Entonces, al relajarse, regresa el parénquima pulmonar a su lugar. Se lo denomina como un proceso pasivo. ¿Quién ayuda a la expiración? Tenemos los músculos abdominales, los rectos abdominales, los oblicuos y los intercostales internos. Recuerden, inspiración, esternocleidomastoideo, escalenos, intercostales externos y diafragma. Ese es para inspiración. Para expiración, intercostales internos y los músculos abdominales, rectos, oblicuos, todos ellos. Inspiración, proceso activo. Expiración, proceso pasivo. Otros factores que influyen son el trabajo de distensibilidad o trabajo elástico, el trabajo de resistencia tisular y el de las vísceras. Recuerden que el diafragma se va hacia la cavidad abdominal y en la cavidad abdominal tenemos el hígado, el estómago, el colon transverso por esa parte. Entonces son como que tuviéramos una patología que haga que crezca alguna víscera abdominal, también tendremos un problema respiratorio. El tejido pulmonar, como les digo, el tejido pulmonar está formado por fibras elásticas y fibras de colágeno. Eso también causa una resistencia, ya que el colágeno es duro, no se va a extender así nomás, entonces causa una resistencia. Asimismo, el tejido elástico. Recuerden que el tejido elástico va a buscar regresar a su forma original. Entonces ya vamos a empezar a entrar a lo que es lo complicado de la fisiología, que es saber las presiones, volúmenes, porque el otro tú te acuerdas fácilmente. En cualquier momento lo repites, la inspiración, allá humidificación, calefacción, filtración, los músculos que ayudan a la inspiración, a la expiración. Si un docente te pregunta, ¿cuál es el músculo por excelencia de la inspiración? Diafragma. Porque nada sucede sin el diafragma. No importa que tengas el esternocleidomastoideo, que tengas los intercostales, que tengas el músculo serrato, que tengas el músculo, que tengas todos esos músculos, si no hay diafragma, si el diafragma no funciona. Ahora, algo que me olvidé mencionar, es quién inerva el diafragma, porque todo músculo necesita una terminación nerviosa para funcionar. Este es el que viene de aquí, nace, recuerden que en cada parte de la columna vertebral va a haber segmentos. De C4 va a nacer un nervio. En un nervio entra por el agujero torácico superior, llega hasta el diafragma, el nervio frénico. Si ustedes tienen un daño a nivel cervical, corren varios riesgos. Un daño en la médula cervical te puede dejar cuadrapléjico. Si el daño es más arriba, te podría dañar el centro respiratorio, centro cardiogénico, un montón de centros que hay ahí. Pero si el daño es a nivel de, básicamente la mitad de la columna cervical, que es C4, vas a tener un daño en el nervio frénico. Y si hay un daño en el nervio frénico, ¿qué va a pasar? Vas a tener un problema porque el diafragma no te va a ayudar a respirar. Ya les dije que aunque estén los músculos intercostales, externos, estén los escalenos, esternocleidomastoideo, no va a haber contracción sin diafragma. El diafragma es el músculo por excelencia para la inspiración. Por eso que le digo que hay varias patologías, pues ustedes dicen, el diafragma por sí solo no, ¿cómo se llama? Si no está el diafragma, están los otros músculos, no. Si hay un daño en la columna cervical, miren, ustedes dañan la columna cervical, entonces básicamente se quedan sin respirar. Ok, ahora vamos a comprender fisiológicamente cómo es que entra el aire de afuera, desde el exterior hacia el interior. Hay que comprender algo, miren. Dicen que la presión del aire de la atmósfera es de 760.
miligramos de mercurio, mientras que el del alveolo es 760, es como un igual. Y al ser un igual, ellos se restan y la presión es 0 centímetros de agua. Ahora, un alveolo en reposo tiene 0 centímetros de agua, ¿ok? En su presión. Ahora, viene el diafragma, ¿verdad? Se contrae, ala el parénquima pulmonar y al alar el parénquima pulmonar disminuye de forma negativa 1 centímetro, miren, solo con la disminución de 1 centímetro, la presión alveolar, y eso hace que la presión de afuera, que es 0, entre. Porque no sé si la hayan aprendido en Fisiología 1. Bueno, yo igual voy a dar el jueves Fisiología 1. Pero la difusión comprende de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Siempre va a buscar eso por física, el cuerpo. De mayor concentración a menor concentración. Entonces, si la parte interna de mi cuerpo se vuelve -1, 0 es mayor que -1. Entonces esa presión negativa permite que entre aire junto con ¿por quién? Por el diafragma. El diafragma se ha contraído, hizo que la presión alveolar disminuya a -1. Como la atmosférica es 0, entra ese aire. Con una facilidad, entra, inspira, pasa su filtración, todo su calificación, modificación, pasa, entra, y tú inspiras. Pero tenemos fuerzas dentro de la cavidad, como son las pleuras. Recuerden que el tejido pulmonar tiene una capa protectora, que es la pleura. Esta se divide en una pleura parietal y una pleura visceral. Se denomina pleura visceral porque está en contacto con el órgano. Y la parietal porque está en contacto con la cavidad. Entre ellas hay un líquido denominado líquido pleural, que es básicamente un protector ya. Lo que pasa es que en la inspiración y expiración hay roces de la pleura. Y si no hubiera líquido, eso causaría fricción, una quemadura, y tú tendrías quemadura de la pleura. Si no hubiera ese líquido que inhibe la fricción. Entonces, la pleura también tiene su propia presión, que ya la mencionaré más adelante. Pero quiero que comprendan aquí que tenemos una presión alveolar. Esa presión alveolar es de 0. Viene el diafragma, se contrae y la vuelve -1. Al ser -1, esa negatividad atrae el aire desde el exterior hacia el interior y se forma, ¿verdad? La inspiración entre el oxígeno. Ahora, al entrar ese oxígeno todo, la presión pleural también aumenta de -5 a 7.5 más o menos. Ahora, eso tiene que regresar a 0, porque es lo normal. Entonces, no puede, en la expiración, al entrar ese aire, la presión cambia a +1, porque hay más presión, entonces hay +1. Si hay +1 en el interior y 0 en el exterior, como les decía, la difusión es desde un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Entonces, +1, entonces hay más presión aquí que en el exterior. Por ende, eso va a hacer que el aire salga hasta el exterior para que otra vez el alveolo entre a 0. ¿Ok? No sé si me comprendieron la idea de que cuando se vuelve negativo atrae el aire, después se vuelve positivo y lo expulsa. Con la relajación del diafragma y ayuda a la contracción de los músculos intercostales. Eso se ve en este diagrama, miren. Esto es la presión alveolar, es 0. Durante la inspiración se vuelve negativa, se vuelve -1. Y al volverse -1, esto de aquí es el aire que entra, ¿verdad? Miren, se vuelve negativa, entonces empieza a entrar el aire. Entra el aire. Una vez entra el aire, esto se vuelve positiva y entonces el aire empieza a salir. Asimismo, en relación con la presión pleural, a lo que entra el aire, esto se vuelve negativo, esto también se vuelve más negativo. Para que ayude a que entre el aire. Entonces, entra el aire y una vez que ya va a salir el aire, vuelve a recuperar su negatividad de -5, a lo que va saliendo el aire. Esto de aquí, esta curva, es la entrada de aire, la salida de aire. Esto de aquí es la negatividad de la presión alveolar y la positividad.
La negatividad de la presión pleural y la positividad. Está dividido, ¿verdad? En inspiración, esta línea segmentaria divide lo que es inspiración y acá se ve lo que es expiración. Ahora, también tenemos la presión pleural que ayuda a la inspiración. Y estos son valores nomás que tienen que aprender. En reposo, menos 5 centímetros de agua. En una inspiración, como se vuelve negativo, eso también se vuelve más negativo para ayudar. Entonces inspira y en la expiración recupera su negatividad, que es de menos 5, aunque vuelve al reposo. Y se expulsa aire. Entre la presión alveolar y la presión pleural es lo que se denomina presión respulmonar. Te preguntan, ¿cuál es la presión respulmonar? Es la presión entre la presión alveolar y la presión pleural. ¿Cuál es la presión alveolar? Tú le dices, de 0 centímetros de agua. En inspiración menos 1 centímetro de agua, en inspiración menos 1 centímetro de agua, en expiración 1 centímetro de agua. Presión pleural, en inspiración, en reposo es menos 5 centímetros de agua, en inspiración 7.5, menos 7.5, y en expiración regresa a su valor normal, menos 5 centímetros de agua. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta. El diagrama de la distensibilidad de los pulmones es lo ya mencionado. Se vuelve negativo la presión pleural y esto va a permitir la entrada de aire. Y al volverse, se va para acá, dibujar. Se vuelve más negativo. Para acá se vuelve negativo. Entonces entra el oxígeno. Eso es durante la inspiración. Recuerden que durante la inspiración la presión pleural se vuelve más negativa. Y cuando regresa, eso aquí es la cantidad de aire que entra. Ya vamos a más adelante a explicarles lo que es el volumen corriente. Entonces sale en la inspiración. El oxígeno sale. ¿Ok? Y aquí tenemos algo que mencioné hace un momento, que son las fibras elásticas y fibras de colágeno, que es como fuerzas que básicamente son como una contraposición a la inspiración, porque recuerden que las fibras de colágeno son fibras duras y las fibras elásticas van a buscar y querer regresar a su origen. Como la oreja, tú te doblas la oreja, la sueltas y regresa a su posición original. Esa es la acción de las fibras elásticas. Y tenemos otra, que es la tensión superficial del alveolo, que ya se les voy a explicar. Que ¿quién inhibe esto? El surfactante. ¿Quién inhibe esto de acá? Los músculos. Los músculos te ayudan a alar el parénquima pulmonar, entonces entrará aire, sí o sí. Borrar. Entonces vamos a hablar de algo importante, que es el surfactante. Surfactante o tensoactivo. Son dos nombres que lo pueden ustedes encontrar en los libros. ¿De qué me sirve el surfactante? Cuando se forma el surfactante. El surfactante se empieza a formar a partir de la semana 26, 25 de gestación y se termina de formar en la semana 36. Llega a 36 semanas, el surfactante se ha formado, pero son niños menores de 36 semanas, corren el riesgo de sufrir colapso alveolar porque no tienen el surfactante. Mucho menos de semanas menor, pero ya mayor, 37 semanas, es un niño formado. Entonces tenemos un surfactante, ¿verdad? ¿Cuál es la función del surfactante? Disminuir la tensión superficial. ¿Y qué es la tensión superficial? En el alveolo hay partículas de agua. Esta es la tensión superficial, miren. Básicamente lo que causa el mosquito. Fuerza de atracción que no permite que el mosquito se hunda. Asimismo, la tensión superficial no permite que el alveolo se abra. Para nada, no se abre el alveolo por esa tensión superficial. ¿Por qué? Porque las partículas de agua tienden a unirse. Entonces, al querer tender a unirse, colapsan el alveolo. Entonces, tenemos el alveolo recubierto de partículas de agua. Entonces, las partículas de agua van a buscar unirse. Y al buscar unirse, cierran el alveolo. Entonces, eso es un colapso alveolar, que el alveolo se te cierre. Otro factor importante que aumenta la tensión superficial, primero es que no haya surfactante, y el segundo es el diámetro del alveolo. Si el alveolo es más pequeño, su radio es más pequeño, tienden a colapsar, porque son demasiado pequeños y es como que permiten que las partículas de agua estén más cerca, por lo tanto va a haber mayor atracción de ellas y por lo tanto va a haber mayor tensión superficial. La tensión superficial es la atracción de las moléculas de agua
que causan un colapso en el alveolo. Si el alveolo es más pequeño, va a haber mayor tensión superficial. Si el alveolo es más grande en diámetro, va a haber menor tensión superficial. ¿Y quién inhibe esta tensión superficial? El surfactante. ¿Quién segrega el surfactante? Porque el surfactante no aparece de la nada. Nosotros en el alveolo tenemos recubierto dos tipos de células respiratorias, el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 1 es el que está en contacto con el capilar y causa el intercambio gaseoso. El neumocito tipo 2 tiene dos funciones. La primera es formar el surfactante para que no se colapse el alveolo, y su segunda función es, si hay daño de los neumocitos tipo 1, sufre una diferenciación y se transforma en neumocito tipo 1. O sea, puede reemplazar esos neumocitos tipo 1 dañados, el 2. El 2 puede reemplazar al 1, transformándose en un neumocito tipo 1 y segregan el surfactante. Son dos funciones importantísimas del neumocito tipo 2. Pero lo que nos interesa aquí es que formen el surfactante. Y recuerden, el surfactante va a permitir que el alveolo no se cierre, no se colapse. Entonces, aquí tenemos una pequeña sobre lo que mencionaba de los niños y sobre una obstrucción. La obstrucción también puede causar el colapso alveolar, porque al no haber aire, no entrar aire, y no haber ningún efecto, porque al menos el aire ayuda un poco a la apertura del alveolo. Entonces, al no haber una obstrucción, sí o sí, el alveolo se te va a colapsar. Tenemos una obstrucción, es totalmente posible que haya un colapso alveolar. Ahora, tenemos aquí efectos, ya, como les mencionaba, el radio, o sea, ya, el radio del alveolo va a hacer que aumente la tensión superficial. Entonces, si aumenta la tensión superficial, ¿qué va a suceder? Colapso del alveolo. Y aquí tenemos un síndrome de dificultad respiratoria neonatal, que son cuando los niños menores a 36 semanas que no han terminado de formar sus células, sus neumocitos tipo 2, por tanto no van a tener surfactante, van a tener colapso alveolar y es sumamente peligroso eso. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta sobre el surfactante. Para continuar. Bueno, ahora vamos a ver, una vez que hemos visto, ¿verdad? Las presiones, cómo entra el aire, cómo se negativiza la presión alveolar y eso permite que el aire entre, cómo se positiviza y hace que salga, cómo la negatividad de la presión pleural también ayuda, cómo los músculos ayudan, cómo tenemos cosas que nos restringen la respiración, como es la tensión superficial, la elasticidad y la fibra de colágeno del parénquima pulmonar, y cómo hay cosas que le inhiben, como es el surfactante. Y vamos a ver algo que nos va a servir ya más adelante, que ustedes vayan avanzando en la carrera, comprender sobre la espirometría. Pero yo no les voy a dar espirometría porque los voy a marear, calculando el índice de Tifinao y todo, no. Yo solo les voy a hacer que comprendan o que lean lo de los volúmenes pulmonares y las capacidades pulmonares. Nosotros tenemos un diagrama, ¿verdad? Quiero que comprendan que nosotros inspiramos 500 mililitros de aire. El aire se lo mide en mililitros. 500 mililitros de aire. Entonces tenemos aquí una respiración tranquila de 500 mililitros de aire. ¿Cómo se denomina, cómo se llama eso? El volumen corriente. El volumen que tú inspiras y expiras es 500 mililitros de aire. Pero en una prueba espirométrica se te pide que inspires hasta lo máximo que puedes. Entonces tú inspiras, tienes ayuda de los músculos accesorios, esternocleidomastoideo, los escalenos, inspiras y tú tienes la capacidad de inspirar hasta 3000 mililitros de aire. Como ves en la gráfica. Aquí. 3000 mililitros de aire. Ahora, eso es, ¿cómo se mide eso? Tú le dices al paciente, respire normalmente, entran 500, salen 500, entran 500, salen 500. Expira y ahí le dices, inspire lo más que pueda. Entonces
Se pega una inspiración forzada y es todo este aire, 3000 mililitros. Asimismo, está respirando tranquilamente y lo que va, inspira y a lo que va a expirar le pides que expire con toda su fuerza. Lo máximo que una persona puede expirar es de 1100 mililitros de aire. Ahora, por mucho que tú expires y expires en una sola expiración, nunca te vas a quedar sin aire en el pulmón. No es correcto, el pulmón colapsaría, tendrías una atelectasia, se te recoge el pulmón. Entonces, lo que va a suceder es que va a quedar, siempre va a quedar un volumen residual, que es de 1200. Este es el volumen residual, 1200. Son valores que, bueno, tienen que aprendérselo. Esto creo que lo preguntaban hasta en anatomía 2, en respiratorio. A mí me lo preguntaban. Pero es importante. Volumen corriente. ¿Qué es el volumen corriente? El aire que entra y sale. ¿Qué es el volumen de reserva inspiratoria? Es el aire inspirado después de una respiración tranquila. ¿Qué es el volumen de reserva expiratoria? Es el aire expirado después de una máximo expirado después de una respiración tranquila. ¿Y qué es el volumen residual? Es el aire que queda en el pulmón después de una expiración forzada. Ahora, esto también a su vez tiene una mezcla que son las capacidades pulmonares, en donde la capacidad inspiratoria máxima va a ser el volumen corriente, que es de 500, y el volumen de reserva inspiratoria, que era de 3000. Lo sumas, te da el valor. Tenemos la capacidad residual, este de aquí, es básicamente el volumen de reserva expiratoria y el volumen corriente, que como recuerdan eran 1100 y 1200. Ustedes lo suman, 2300. Capacidad de reserva funcional se llama, perdón. Ahora, ¿qué es la capacidad vital? Esta básicamente es una suma de las tres. Tú sumas, ¿verdad? Es de 4600. Tú sumas los 3500 y los 1100. Estos tres valores. Volumen corriente, volumen inspiratorio, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratoria. Esa es la capacidad vital. ¿Ok? Y la capacidad pulmonar total es la capacidad vital más el volumen de reserva expiratoria, que era de 1200. Y ahí tenemos 5800 mililitros, que es lo común. Tú después de 1 minuto de inspiración, entran más de 5 litros de aire y salen más de 5 litros de aire. ¿Ok? Entonces estos son valores que realmente tendrían que aprendérselos, memorizárselos, porque son importantes al momento que ustedes aprendan espirometría, al momento que aprendan fisiopatología de las vías respiratorias, cuando saber qué es restrictiva, saber cuándo es obstructiva. Algo que les diga rápido, restrictiva es cuando el aire no entra. En este caso, si el pulmón no se puede expandir, tú tienes, qué sé yo, tuviste un daño a nivel de C4, de la vértebra C4, C4, C5, ahí está donde sale el nervio frénico. O sea, un daño en el nervio frénico, tú no puedes inspirar, tu caja torácica no se expande, entonces tienes un daño en la inspiración. Y al tener un daño, o sea, el aire no entra, cuando el aire no entra, es restrictivo. Ahora, en el caso obstructivo, básicamente es cuando el aire entra, no puede salir. Como en el asma, el aire entra, inspiras, entra el aire, pero tiene una dificultad para salir. Eso lo ves en la expiración. Es por eso que cuando tú auscultas a un paciente con asma, la sibilancia se escucha en expiración, porque es un problema obstructivo. Entra el aire entra sin problema, pero al momento de salir tiene un problema. Está contraído el bronquiolo, entonces el aire tiene una dificultad a salir y te escuchas en la expiración el silbido. Eso también es importante en semiología. Saber diferenciar entre obstructivo y restrictivo, pero estas son patologías más que todo. Yo quiero que comprendan la cantidad de volumen que entra y sus sumas, porque esto aquí las capacidades son suma de lo anterior. Si te aprendes esto, lo de acá es un baile, porque son sumas, nada más. Ahora, como les mencionaba, el volumen respiratorio en minutos es básicamente la cantidad de aire que inspiras en un minuto. Que lo multiplicas. Tú multiplicas el volumen corriente, que es 500, por la frecuencia respiratoria normal, que es de 12,
y sumado 6 litros. Es lo que entra y sale. ¿Ya? Aire nuevo, pues. Después de 1 minuto tú has hecho todo un cambio de aire. 6 litros de cambio de aire. 6, 5 litros y medio de cambio de aire. Y ya para terminar, cosas importantes en los volúmenes de aire. Primero, existen dos espacios muertos, que son el espacio muerto anatómico y espacio muerto fisiológico, donde yo les había dicho que no hay intercambio gaseoso en las vías aéreas superiores, tráquea, laringe, bronquio, bronquios segmentarios. ¿Dónde se va a encontrar este espacio muerto anatómico? En esas vías, en estas vías. ¿Cuánto equivale? A 150 ml. De los 500 que tú inspiras, menos 150, que es el aire muerto, el que no llega hacia el alveolo, realmente lo que intercambia el alveolo es... Ahí está, lo que realmente intercambia el alveolo es 350 ml de aire, que básicamente es aire alveolar. Mientras, esto es básicamente aire que no hay intercambio gaseoso. Pero el espacio muerto fisiológico son los alveolos que no funcionan aquí. Son alveolos que no han tenido no tienen capilares, no los rodean los capilares. Entonces, se denomina espacio muerto fisiológico. ¿Por qué se llama espacio muerto fisiológico? Porque no me sirve para para el intercambio gaseoso, no me sirve para nada esos alveolos. No tienen paso al capilar o simplemente están colapsados, no me sirve. Es más, chicos, cuando hay o son demasiado pequeños, entonces cuando no me sirven, ¿qué hacen los alveolos adyacentes? Ellos, como todo en el cuerpo, intenta compensar. Y al intentar compensar, se insuflan un poco más de lo normal para compensar los alveolos que no están haciendo nada, los alveolos vagos. En teoría, los alveolos buenos tienen que trabajar más porque los que no les llegan capilares no están haciendo nada, no me sirven para nada. Entonces, los buenos tienen que aumentar su trabajo. Ahora, ¿cómo pueden hacer esto, verdad? Ellos se comparten aire incluso, porque alrededor de cada... Esto es un saco. Recuerden que el alveolo es un saco, no es un alveolo solito, no, es todo un saco. Saco de varios alveolos. Y entre esos alveolos hay hendiduras. Hendiduras que en histología tienen que haberlo aprendido, denominados poros de Kohn. Los poros de Kohn son orificios entre las paredes alveolares que comunican un alveolo con otro alveolo dentro del saco alveolar, donde se comparten aire. Eso ayuda fisiológicamente, pero patológicamente es una desventaja porque la tuberculosis, el bacilo de Koch, se mueve por esos espacios y te invade más alveolos. Es una ventaja, desventaja. Pero son importantes mencionar los poros de Kohn porque eso hacen que los alveolos se ayuden entre ellos porque por ahí se pasan aire. Entonces, suplen el trabajo de los alveolos del espacio muerto fisiológico. Recuerden, espacio muerto fisiológico son los alveolos que no hacen intercambio gaseoso. El espacio muerto anatómico es el aire que se queda en la vía aérea que no llega al alveolo. Son dos cosas diferentes. Espacio muerto anatómico, aire que no llega al alveolo, 150 ml. Espacio muerto fisiológico es el alveolo que no hace intercambio gaseoso. Nada más. Punto final. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahora. Creo que no me olvidé de decir nada importante. A ver qué más tengo por aquí. Ya, hemos estado 1 hora. Creo que circulación se los voy a dar junto con el tema de la próxima semana, que va a ser básicamente circulación pulmonar, presiones de la circulación pulmonar y hematosis. Va a ser un temita cortito, más o menos para que comprendan cómo se forma el edema, o sea, cómo funciona fisiológicamente, si hay un fallo, hay edema. Edema pulmonar que es gravísimo. Ya les dije, la vía aérea es importante, sumamente importante. Incluso en un trauma, en un accidente, la vía aérea es
la primordial, porque los pacientes realmente mueren por vía aérea, no por hemorragia. Entonces, esto y cómo suceden las presiones, porque recuerden que en fisiología todo se maneja con presión. Ya vieron las presiones de aire atmosférico, presiones de aire del alveolo. Entonces, ahora también van a haber presiones de los vasos, de los capilares, presiones que va a ser el momento, recuerden, quiero que tengan algo siempre en cuenta, que en el cuerpo todo se va a mover de un lugar de mayor, fisiológicamente, claro, de un lugar de mayor concentración a menor concentración. Eso incluso sucede a nivel celular, durante la difusión, un tema que daré el día jueves. Pero básicamente es que, bueno, así, miren, en la inspiración eso sucede. Mayor presión en el exterior va a entrar donde hay menor presión. Y va a salir porque adentro se va a hacer más presión y se va a salir al exterior que hay menor presión. Así mismo funciona la hematosis. Es un conjunto de presiones, eso es fisiología. Y no sé si hemos terminado, creo que lo voy a dejar hasta ahí. Esto de circulación se los voy a dar con la próxima semana para que tengan fresco la información de la arteria pulmonar, de los vasos bronquiales. Y aquí voy a mencionar incluso el cortocircuito que sucede en la aurícula izquierda. Quiero saber de los temas que he mencionado. Sí, ahí ya se acabó. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si no, para terminar. Algo que no les haya quedado claro. Bueno, si no hay preguntas, pues vamos a quedar hasta ahí. Les agradezco a los que se unieron a la charla. Ya nada. No sé si... Muchas gracias, Ulises, por tu presentación, estuvo excelente. Igual agradecerle a cada una de las personas que están aquí en la reunión. Espero que hayan aprendido y que puedan aplicar este conocimiento a sus clases. Muchas gracias por asistir.